computadora y voy a una presentación, debe ser una pizarra. Aquí está, la pizarra. Ok, y yo me desaparezco momentáneamente para poder... Ok, no sé si me ven ahí, ya no ya. Ven una pizarra entonces, ¿no? Sí. Ya, bien, entonces el tema es el siguiente. Nosotros tenemos, no sé cómo llamarle esta parte, usted se llama como, llamaríamos a esto análisis multivariado. Análisis multivariado. Multivariado. ¿Qué significa multivariado? Es como justamente el trabajar con datos que tienen distintas variables. En particular, siempre creo que lo hemos hecho varias veces, parto que nosotros siempre tenemos un conjunto de datos que tiene p variables, ¿ok? Y esas variables, en realidad, estas son las variables, tienen observaciones. Entonces, esta sería una tabla que tiene la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, hasta la enésima observación de la variable 1. Aquí lo mismo, la primera observación de 2, la segunda observación de 2, hasta la enésima de 2. Así sucesivamente tendríamos entonces la 1 de la variable p, 2 de la variable p, hasta n de la variable p. Entonces, esto que está acá es una matriz, más que una matriz, es un data frames. Esto es lo que nosotros le llamamos un data frames. Data frames. ¿Por qué no es una matriz? Porque en general la matriz tiene elementos del mismo tipo en cada uno de estos. Sin embargo, cada una de estas variables no necesariamente es del mismo tipo. Es decir, pueden ser variables numéricas, pero también pueden ser variables de tipo, qué sé yo, variables carácter o factor, etc. En particular, vamos a empezar a trabajar como si fuesen variables numéricas por el momento. Voy a considerar ahora que todas mis variables son numéricas. ¿Okay? Es decir, en principio voy a suponer que cada una de estas variables, desde x1 hasta xp, pertenecen a los reales. En particular, en esta primera parte, después voy a hacer una extensión a más casos, digamos. ¿Sí? Entonces, esta es una gran matriz que vamos a denominar con la letra así x mayúscula, que va a tener n filas y va a tener p variables. Esa es una matriz de n por p. Repito, en la práctica lo que tenemos es esto. Es decir, tenemos un conjunto de datos. Entonces, estas variables que están arriba, que son los nombres de estas variables, y es con lo que hemos ido, si ustedes se fijan, que es lo que hemos ido trabajando hasta el momento en general. Entonces, llamaremos a esta tabla la tabla de observaciones, para ponerle un nombre en principio. Es como nuestra tabla de observación. Bien, esa es como la partida. Okay, a partir de acá. Entonces, en principio, yo puedo definir que hay una variable en forma vectorial que la voy a definir como x1 hasta x, digamos, xp. Por lo tanto, es un vector. ¿Qué significa esta x? Esta x minúscula significa todas las variables que tengo arriba, ¿sí? Y este sería un vector entonces de p por 1. En principio es lo que tendríamos. ¿Ok? Eso es lo que sería. Entonces, ¿qué información yo puedo sacar a partir de esta tabla de números? ¿Qué tipo de información puedo sacar? Y justamente, ¿qué es lo que hace R para sacar la información? Lo primero que yo puedo sacar a partir de ahí es definir el valor promedio de cada una de las variables. ¿Okay? Entonces, es el primer elemento que uno saca a partir de aquí. Yo voy a definir usando, lo que quiero hacer es pasar todo a notación matricial y vectorial para poder introducirnos en el modelado de esta tabla, digamos. Repito, el objetivo del curso es que yo tenga una tabla de números o una tabla de valores en particular, no necesariamente el número, y quiero sacarle toda la información posible a esa tabla. Ese es como el objeto del... Entonces, vamos a tomar un tiempecito llegando a la notación, a la notación que vamos a ocupar, notación matricial, notación vectorial, que puede demorar, por eso en algún momento me preguntan si se ve que se vuelve complejo, pero repito, tiene un objetivo, el objetivo es que después podamos hacer los modelos más fácilmente. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. Entonces, por ejemplo, repito, la primera cosa que podemos hacer es calcular el valor promedio de esto, que significa, ¿qué es el valor promedio? El valor promedio de cada una de las variables. Básicamente es calcular el promedio de la primera y el promedio de todas. Entonces, el vector promedio es simplemente el promedio de cada una de las variables. ¿Cómo calculo el vector promedio? A partir de las observaciones, ¿no? A partir de las observaciones yo puedo definirlo de esta forma y después le explico con detenimiento qué es lo que estoy escribiendo.
Bien, básicamente es 1 dividido por n. De esta gran matriz transpuesta multiplicado por este 1n. ¿Qué son estas cosas? Este 1 raro así es un vector que tiene que son puros 1, que tiene n1, es decir, tiene Sn por 1. ¿Okay? ¿Y quién es esta x? Es justamente lo que le decíamos, es la matriz que tenemos acá, la matriz de observación. Y esto es una multiplicación matricial entre este y este. Entonces, esta es una matriz, si se fijan, recuerden que la matriz X es una matriz n por P, por lo tanto, transpuesta es una matriz de ¿quién? De P por n, ¿no? Mientras que esto es una matriz que tiene n por 1, ¿no? Porque son matriz de n por 1. Por lo tanto, el resultado de esta va a ser un vector que tiene, ¿cuánto? N se cancela, sería un vector de P por 1, ¿no? ¿Ok? Bien, por eso, porque esta n y esta n de alguna forma se elimina. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que significa esto? Para que tengan una idea, vamos a hacer un momentito, lo que hay que hacer es invertir, esto para nosotros es la x esta que está acá, ¿no? Entonces, invertimos esta x, para que tengan una idea de qué es lo que estamos mostrando acá, ¿no? Invertir, ¿qué significa? Poner esto, la fila, la columna, bueno, invertir, no, transponer, no invertir, invertir es la palabra, está equivocado. Entonces, acá sería ¿cuánto? X1, ¿no? La primera observación de X1, la segunda observación de X1, así sucesivamente la enésima observación de 1, estoy escribiendo la transpuesta, acá. Acá lo mismo sería la observación, la primera observación de 2, la segunda observación de 2, la enésima observación de 2, y así sucesivamente. Acá tendríamos entonces la primera observación de P, la segunda observación de P, hasta la enésima observación de P, y esto es lo que se llama la matriz transpuesta. Si yo la multiplico por puros 1, como está escrito acá, unos, ¿ok? Y lo divido todo por 1 partido por n. Observen qué es lo que significa esto, que sería tomar todas estas filas y multiplicarla por esta columna, ¿no? Por lo tanto, el resultado, cuando yo multiplico esto por esto, me va a dar arriba, ¿qué cosa? Me va a dar, bueno, 1 partido por n afuera, y de arriba me va a quedar la sumatoria de quién, de todas estas observaciones, es decir, las observaciones x1 y desde i igual a 1 hasta n. Y así lo mismo con la otra, sería la observación desde i igual a 1 hasta n, de x2i, y así hasta desde i igual a 1 hasta n de x, p, i. Por lo tanto, ustedes se ven que en vez de escribir estas tremendas sumatorias, basta con hacer ¿qué cosa? Hacer este producto. Entonces, esta es la primera fórmula que uno puede hacer trabajando con matrices y para obtener algún resultado que básicamente son los valores medios de cada una de las variables a partir de una tabla de números. Entonces, uno puede en R fácilmente introducir un vector de puros 1, tomar nuestra data, transponerla, la podemos hacer relativamente sencillo, fácil, y multiplicarlo, dividirlo por el número de observaciones que tengo, y ya tengo el valor medio. ¿Ok? Entonces, esa es la primera fórmula que uno debería tener como claro. La segunda cosa que uno quiere hacer con la data es calcular la varianza, o en principio la covarianza, que es lo que uno debería calcular. Entonces, en la práctica, por ejemplo, si yo tengo dos variables, hay que distinguir antes que nada lo siguiente. Yo tengo lo que se llama la covarianza teórica y la covarianza empírica, o el estimador. ¿Okay? Voy a denotar la covarianza por esta letrita que es sigma, lo voy a llamar covarianza. Covarianza, ¿sí? Y voy a denotar S como el estimador de la covarianza. ¿Ok? Estimador de la covarianza. Entonces, ¿qué es la covarianza en principio? Si yo tengo, por ejemplo, este valor, por ejemplo, imagínense que yo quiero calcular esto, repito, ¿qué es esto? Teóricamente se calcula como, se dice que esto es la covarianza de la variable x. ¿Y quién es esta variable x? Una variable vectorial. ¿Qué variable vectorial? La variable esta de acá, es la variable vectorial. Por lo tanto, esto es exactamente lo que yo lo voy a llamar sigma a partir de ahora. Es simplemente una matriz que está compuesta por la varianza de x1 por la covarianza de x1 con x2, etcétera, etcétera, la covarianza de x1 con xp. Acá sería la covarianza de x2 con x1, la varianza de x2,
así sucesivamente la covarianza de x2 con xp. Bueno, así sucesivamente calculo todas las covarianzas, que sería la covarianza de xp con x1, la covarianza de xp con x2, y así queda hasta la varianza de xp. Okay. Eso es lo que yo le llamo la covarianza teórica. Recuerden cómo se calcula una covarianza de dos variables. No sé si recordarán. Por ejemplo, la covarianza de x1 y x2 se calcula como el valor esperado del producto de ellas menos el producto de los valores esperados. Es la fórmula para la covarianza. Y la varianza es lo mismo, la varianza de x1 es exactamente lo mismo que la covarianza de x1 con ella misma. Y básicamente sería el valor de x1 al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. O sea, de la esperanza al cuadrado. Bien, ¿se acuerdan de estas fórmulas en principio, no? Okay. Entonces, cuando yo hablo de sigma, significa tomar la covarianza de todas las variables contra todas las variables. Eso creo que no me recuerdo si ya lo hicimos acá en la clase, ¿no? La covarianza creo que ya lo hicimos. En particular puedo calcularla directamente de R, calcular COP de X, de mis datos, y esta matriz no tenemos que calcularla a mano, la calcula directamente R. Pero esto quiero diferenciarlo de la covarianza empírica. La covarianza empírica es un estimador de esto. Recuerden que nosotros no tenemos, por lo general no tenemos la covarianza teórica, sino que tenemos que calcularla en la práctica. Entonces en la práctica denotamos, por ejemplo, la SXY se calcula tomando un estimador que es n-1, la sumatoria de las XY menos X promedio, multiplicado por las II menos las Y promedio, desde I igual a 1 hasta N. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se calcula en la práctica, empíricamente. Y uno lo que dice que SX en realidad es lo que es un estimador, y uno lo escribe con un gorrito arriba para decir que es un estimador de sigma, y es un estimador no sesgado de sigma. Es decir, se puede calcular directamente el valor, la covarianza a partir de la tabla de datos. Repito, por lo general uno no tiene esta covarianza teórica, uno no puede calcularla así. No podríamos calcular las varianzas tomando los valores esperados. ¿Por qué no puedo calcular los valores esperados? Porque los valores esperados no necesito la función de distribución para poder calcularla. Entonces, un estimador, otra cosa que se me olvidó, el valor esperado, el estimador para el valor esperado es simplemente el promedio, que es lo que puedo calcular. Este yo lo puedo calcular, este sería un valor teórico. ¿Ok? Entonces, lo mismo, esto, repito, lo puedo calcular usando ¿qué? Matricialmente ya tenemos una fórmula para resolver el problema del estimador. Lo tenemos en alguna parte, lo noté. Ese sería el estimador del valor promedio. Y espera un segundito que parece que se quedó pegado la tabla. Ahora se quedó pegado. Un segundo. Oh, Dios. Cuando se queda pegado el tema es... Y no hemos escrito mucho, no sé por qué se quedó pegado. Ya, un segundo. Ahora tenemos que reiniciar de nuevo esto. Perdón. Ahora. Ok, ahora ya se quedó nuevamente. Ok. Bien, entonces, repito, primera fórmula que uno tiene es lo que habíamos hablado del valor medio. Este es el estimador. Ahora, como yo estimo esto, lo puedo estimar usando estas fórmulas que están acá, pero ahora yo quisiera tener esta misma fórmula ocupando una notación matricial. ¿Cómo yo puedo en forma de matriz definir la matriz? Esto es solamente para dos variables, X y Y, pero yo quiero calcularla, el estimador para toda la matriz entera. Es decir, quiero calcularla manualmente. No manualmente, sino empíricamente. Entonces, la fórmula es la siguiente. Primero, esa S es una matriz de P por P. Si ustedes se fijan, la matriz esta es una matriz de P por P, ¿no? Acá sería la varianza de P. Esto es una matriz de P por P. La covarianza es una matriz de P por P. Entonces, esto es una matriz de P por P que se calcula de la siguiente manera. Puedo tomar 1 partido por N de nuestra gran matriz X transpuesta, multiplicada por esa X, dividido por los valores promedios de cada una de estas matrices. Eso es lo que sería, y es transpuesta.
Para ver si efectivamente estamos bien con la notación, voy a comprobar si está adecuadamente la dimensionalidad del problema. Uno puede comprobar de la misma forma que escribimos esto aquí arriba, esto multiplicado por 1, 1, 1, qué sé yo, nos daba el valor promedio. Uno puede comprobar que si yo multiplico estas dos matrices, justamente nos da en los cuadrados que estaba entre el valor medio. O sea, esta magnitud nos va a dar justamente esto que está acá para cada una de las variables. Podemos comprobar una a una, pero por el momento lo voy a dejar así nomás, o sea, en principio. Ok, vamos a ver la dimensionalidad primero, a ver si está correcta. Esta dimensionalidad, recuerden que está invertida, por lo tanto, esta tendría que ser P por N. Esta tendría que ser N por P. Por lo tanto, efectivamente, ahí nos está dando, el N se cancela y nos va a dar P por P, que era hasta ahora lo que estamos viendo. Veamos esta. Esta es una magnitud que tiene la fórmula, a ver, la forma sería de P por 1, ¿no? P por 1. Mientras que esta que está transpuesta sería 1 por P. Por lo tanto, efectivamente, esto sería P por P. Quiere decir que esta es la definición que uno podría en principio trabajar para resolver el problema. En general, uno puede mostrar que esta fórmula efectivamente me permite calcular la varianza, estimar la varianza usando estas fórmulas que están aquí, esta sumatoria. Y puede ser como incluso como tarea mostrar que con esta fórmula yo puedo resolver y calcular cada una de estas sumatorias para cada una de las variables, en principio. Repito, esto es una forma matricial de escribirla que vamos a mejorar ahora un poquitito más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a reemplazar las fórmulas que teníamos para los valores medios en cada uno de estos y ver cómo funciona esto. Entonces nos va a quedar de la manera siguiente. S es igual a, en particular, 1 partido por n de x transpuesta multiplicado por x menos x por x transpuesta, que es lo mismo que decir 1 partido por n, x transpuesta por x, menos 1 partido por n cuadrado de transpuesta por in por in transpuesta por x. Ya, ¿qué es lo que hice acá? Usé la fórmula que teníamos arriba para el valor promedio. Acá. Recuerden que, ¿de dónde saqué estas simbolitos con esto? Perdón, acá estaría, ¿de dónde está? De aquí, de la fórmula, de esta fórmula. Lo que utilicé fue la fórmula número 1 para reemplazar los valores medios que tenía acá. En lugar de este valor de acá y este valor, lo reemplacé por esto que está aquí. Perdón, de este valor y este valor. Ok, entonces ahora puedo hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan ahora, puedo sacar 1 partido por n de factor común, sería mi primera factor común. Puedo sacar x transpuesta del lado izquierdo. Puedo dejar adentro la identidad menos 1 partido por n de in y n transpuesta. Y aquí sacar una x del lado derecho. Y pueden comprobar que esto es lo mismo que lo que está arriba. Es decir, saqué del lado izquierdo saqué este, y del lado derecho saqué esto. Aquí me quedó la identidad. Acá me quedó solamente esta combinación, en principio, y a todo esto que está aquí adentro lo voy a denominar con una letra H. O sea, ¿quién va a ser H para mí? H es IN, menos 1 partido por N, de IN transpuesta. ¿Cuál es la gracia de H? Que si se fijan, H no depende de la data. Simplemente esto se le llama como el núcleo, esto es como el núcleo de la covarianza. Y esa H no va a depender, en principio, no va a depender de la data. ¿Dónde está la data contenida? S va a generar usando H, nos va a quedar de una forma más compacta, así, como X transpuesta, H, X. ¿Dónde está X? Son las X grandes, es decir, la data grande. Y esta sería nuestra segunda o tercera fórmula. Esta sería la fórmula número 2, que es el núcleo, y esta es la fórmula número 3. Es decir, tenemos, repito, todo está basado en una data inicial, que es X. Y a partir de esa data construimos el valor medio como nuestra primera digamos, información. Y la segunda información es reconstruir la matriz S, que se calcula usando las X
y algo que en realidad no depende de ninguna data, que se llama el núcleo. Entonces, en principio ya tengo dos magnitudes sacadas estrictamente de la data que se pueden calcular y que nos van a dar muchísima información sobre los datos. Repito, el objetivo del curso es cómo yo extraigo información valiosa a partir de una tabla de datos, y la primera información valiosa debe ser la media, la segunda información valiosa es la matriz de covarianza, y ya tengo dos maneras, digamos, o tres fórmulas para resolver las cosas rápidamente. Esas fórmulas yo las puedo programar en R y no tengo ningún problema para seguir trabajando con ellas. Ahora, hay una serie de propiedades que sí me gustaría como destacar que tienen estas matrices que nos van a permitir profundizar más en los datos. La primera cosa es que veamos que la matriz H transpuesta, si yo lo elevo al cuadrado, disculpe, la matriz núcleo, porque esto es una matriz, lo elevo al cuadrado, me va a dar justamente H. Y esta en álgebra lineal eso se llama que la matriz es idempotente, ¿no? Idempotente. Eso es de álgebra lineal. No sé si se recuerda. Es decir, si yo elevo al cuadrado H, me va a dar exactamente H. Podemos comprobar eso rápidamente. A ver, elevar al cuadrado H es lo mismo que tomar H por H transpuesta. Eso es lo que significa elevar al cuadrado H, porque se multiplican las matrices H por H cuadrado. Entonces sería multiplicar, la matriz sería IN, o sea, la identidad, menos 1 partido por N, de esta cosita IN transpuesta, multiplicado por la transpuesta de lo mismo. Entonces, si yo transpongo, por ejemplo, la matriz, como que vean qué pasa cuando se transpone bueno, vamos a colocarla nuevamente y después lo calculamos. Profesor, Sí, te escucho. H es una matriz de n por n, ¿no? H es una matriz de n por n. Sí, sí, exactamente. Veamos, ¿por qué es una matriz de n por n? Veamos la dimensionalidad que tiene. Por ejemplo, yo sé que X siempre tiene una dimensionalidad de n por p, ¿no? Sí, eso es lo que es. Un segundito a ver de qué cosa es. Creo que estamos equivocados. Una matriz de p. Vamos a ver de cuánto es la dimensionalidad. Ok, esta sería, si es X transpuesta, si es n por n. Si es X transpuesta nos daría p por n, ¿no? Esta es una matriz que tiene que tener n por p, ¿no? Por lo tanto, esta matriz tendría que ser de n por n para que funcione. Entonces es una matriz cuadrada de n por n. También podemos verlo de acá. Observen que IN, ya yo sé que es una matriz de n por n, porque es la identidad, ¿no? O sea, en la diagonal es identidad. Y esta es una matriz de cuánto por cuánto, de n por 1, mientras que esta es una matriz de 1 por n. Por lo tanto, aquí nos va a dar nuevamente n por n la matriz. Entonces, efectivamente, H es una matriz de n por n. Ya, veamos, ahora probemos que es idempotente. Básicamente que elevar al cuadrado produce la misma H siempre. Entonces, acá voy a tomar esto, transpuesto, arriba. ¿Ok? Le damos la transposición. Entonces, repetimos IN menos 1 partido por N, de IN transpuesto, y ahora transponemos. La transpuesta a la identidad es la misma identidad, no cambia. Y la transpuesta de este valor es, recuerden que uno invierte esto, ¿no? O sea, si yo tengo una multiplicación, ¿no? Yo quiero hacer la transpuesta de esto. Este pasa transpuesta para un lado y este se vuelve para el otro transpuesta y vuelve a quedar igual. No sé si se fijan. ¿No? ¿Se ve? Si yo hago la transpuesta de esto, cambia los lugares. Es decir, recuerden que la propiedad es la siguiente. Si yo tengo A por B transpuesta, eso es lo mismo que B transpuesta por A transpuesta. Esa es la forma. Entonces, si yo aplico esto aquí, básicamente va a quedar exactamente la misma fórmula, porque este pasa del lado allá transpuesta y este pasa para el lado allá transpuesta y va a quedar idéntico, ¿no? Entonces, básicamente queda de la misma forma. Queda exactamente de la misma manera. Eso es. Por lo tanto, vayamos a hacer la multiplicación. Tomo la identidad y lo multiplico por todo lo que está del otro lado y me va a quedar igual. IN y transpuesta. Por eso. Es una n lo que está, no una transpuesta. Ok, me queda IN. Transpuesta. Ya, eso, o sea, multipliqué este por todo lo que está ahí. Ahora multiplico este por este, me va a quedar menos 1n y n, ¿no? Porque multipliqué, perdón, ¿qué multipliqué? Ya, esto
vamos a hacerlo mejor. No mejor, sino como debe ser. Oye, voy a multiplicar entonces este término por la i, ¿no? Y me va a quedar exactamente el mismo término. 1n de in por in transpuesto. ¿Ok? Y ahora multiplico este término por este término. Me va a quedar más n cuadrado, ¿ok? De in transpuesta multiplicado por, un segundo, por lo mismo, in transpuesta. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a seguir entonces, vamos a borrar esta operación que está acá y veamos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos resolvemos el asunto. ¿Ok? Bien, hasta ahí está ok, ¿no? Ya, pero observen que si yo multiplico esto con esto, ¿qué es lo que por ejemplo, este in transpuesta por este in, ¿qué es lo que daría? A ver, ¿qué creen ustedes que da esto acá? Si recuerden que, ¿qué cosa es ese 1 raro? Ese 1 raro es una matriz que tiene puros 1 y tiene 1 de esta manera. Por lo tanto, si yo multiplico este transpuesta por ese 1, me quedaría multiplicar el 1, 1 multiplicado por el 1, 1, ¿no? Es lo que estoy multiplicando acá con esta de acá. Entonces sería 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. ¿Cuántas veces? Y lo sumo. N. Por lo tanto, todo ese resultado lo que da N. ¿Sí? O sea, esa matriz, en realidad, ese pedazo da N. Entonces, aquí esta N se va a cancelar con uno de estos N, ¿no? ¿Sí? Porque hay una N arriba. Y básicamente lo que obtengo es que este término se va a cancelar con este término de acá. Porque va a quedar idéntico a lo que teníamos antes. Por lo tanto, va a resultar que va a quedar la misma matriz H de respuesta. ¿Se entendió? ¿Ok? Entonces, primera condición importante que nos va a servir después para poder calcular algunas propiedades es que básicamente es idempotente la matriz. ¿Ok? Bien, ¿para qué nos sirve ese pequeño descubrimiento que hicimos? Hasta ahora tenemos muchas fórmulas, pero vamos a ir descubriendo algunas cosas. Primera fórmula es que sabemos que S se puede calcular con N, así, de esta forma, ¿no? Con transpuesta con H con esto, donde H es IN. Estoy repitiendo ahora porque ahora lo voy a utilizar por las propiedades que puedo sacar a partir de aquí. IN de esto multiplicado por esto. Con la propiedad de que H al cuadrado va a ser simplemente igual a H. Eso es lo que tenemos, es todo nuestro conocimiento hasta ahora de la tabla. Repito, lo que quiero llamar la atención es que efectivamente para yo poder calcular esto, lo único que necesito calcular es esta X, porque en realidad esta H va a ser igual para todo el mundo, ¿no? Entonces, cada vez que yo tengo una tabla de datos, la reemplazo acá y puedo calcular S fácilmente. Bien, ¿qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar que la matriz S siempre va a ser mayor o igual que 0. Es decir, es una matriz definida positiva o semidefinida positiva. Vamos, esa sería la forma, sería una matriz semidefinida positiva. Ya, ¿qué significa que sea semidefinida positiva? Que para cualquier A perteneciente a RP, con A, por supuesto, distinto de 0. O sea, si es 0, es 0 nomás. Distinto de 0. Del 0 de RP. Entonces, la combinación ATS con A siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Eso es lo que hace una matriz donde A es cualquier vector de que pertenece a R. Entonces, S tiene una característica que siempre va a ser mayor o igual que 0. En particular. Entonces, eso se llama esto es lo que se llama una forma cuadrática. Forma cuadrática definida positiva. O semidefinida positiva porque puede ser 0. Si es estrictamente mayor que 0, es semidefinida positiva. Entonces voy a considerar que justamente vamos a demostrar eso, efectivamente, ocupando estas dos definiciones, esto y usando h cuadrado igual a h, sin tener que hacer mucho trabajo. En particular puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar la definición de lo que es S. O sea, eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar acá lo que es S, sería 1 partido por n,
de A transpuesta multiplicado por quién, por X transpuesta, por esta X, por H, por X, por A. Donde esto que está en el medio dividido por N es lo que es S, ¿no? Esa magnitud que está ahí. Pero observen que yo puedo hacer lo siguiente, puedo decir que hay una variable, puedo como decir que esto es como si fuese una nueva variable que le puedo llamar I, en principio. Perdón, para poder hacerlo mejor. Para poderlo hacerlo mejor. Ya, voy a decir que todo esto se llama I, en principio. ¿Ok? Que todo esto. Ahora, como H se puede escribir como H cuadrado, recuerden que H es lo mismo que H cuadrado. Entonces yo puedo reemplazar esta fórmula por algo como esto. Por A transpuesta, por X transpuesta, por H transpuesta multiplicado por H por X por A. Es decir, este producto es lo que se llama H cuadrado. Por H cuadrado lo mismo que H. Entonces, todo esto lo puedo llamar I. Y todo esto, si ustedes se fijan, es lo mismo que I transpuesta. ¿Sí? O sea, esta I que está acá, que es HXA, es exactamente lo mismo que está acá. No sé si se dan cuenta de que es una transpuesta, digamos. O sea, recuerden que si I es igual a H por este por A, cuando yo hallo la transpuesta de I, es lo mismo que escribir A transpuesta, X transpuesta, H transpuesta, porque se da vuelta todo, ¿no? Es decir, entonces, lo que tengo acá es un producto de ¿quién? De IN de I transpuesta por I, cualquiera sea hasta I, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es lo que es esto? Significa, esto es como una especie de 1 partido por n, de una sumatoria de ¿quién? De las I1 al cuadrado, ¿no? O más que nada, más que una sumatoria. Vamos a expresarlo explícitamente. ¿Qué cosa es I? Bueno, I1 al cuadrado, más I2 al cuadrado, más etcétera, etcétera, IN al cuadrado. Eso es lo que da esta multiplicación de acá. ¿Ok? Bien, entonces observen que esto siempre, como es la suma de cuadrados, tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Y solo puede ser 0 si todas las i son 0. En particular. Por lo tanto, aquí demostramos que esta combinación es muy, tiene una característica importante. Y la característica importante es que es una, perdón un segundo nuevamente, tengo que volver a volver a hacer lo mismo, porque ok, ahora sí. Ya, entonces, y lo que hemos mostrado es que esta combinación es siempre mayor o igual que 0. ¿Ok? Y ustedes me pueden decir, ¿para qué yo quiero tener algo que sea siempre mayor o igual que 0? O sea, ¿qué gracia tengo yo con esto? Bueno, una de las propiedades que puedo hacer es la siguiente. Primero, decir, a ver cómo, para reducir, para no tener que hablar tanto. Bueno, que la matriz de covarianza, o el estimado de la matriz de covarianza, que es S, es una matriz semidefinida positiva. Entonces ya hemos mostrado, número 1, que S es una matriz semidefinida positiva. La matriz de covarianza. La otra cosa es la siguiente. Por ejemplo, si yo tuviese la transpuesta de S, ¿qué creen ustedes que da la transpuesta de S? Hagamos el cálculo, por ejemplo. La transpuesta de S, recuerden que por definición va a ser igual a 1. ¿De quién? De X transpuesta multiplicado por H por X y todo esto transpuesta, ¿no? Veamos qué pasa con eso. Si yo calculo la transpuesta de esto, es como darle vuelta a todo. Nuevamente es como darle vuelta a todo. Esta pasa al lado ya transpuesta, esta pasa al lado allá y la H termina. Entonces, calculando la transpuesta nos daría algo así como X transpuesta por H transpuesta, ¿ok? Por X. En general, porque le dimos la vuelta. Repito, ¿qué utilicé acá? La propiedad siguiente, que A por B por C transpuesta es lo mismo que ¿quién? Que C transpuesta, B transpuesta, A transpuesta. Eso fue la propiedad que usé acá. Pero H transpuesta es lo mismo que H, pueden comprobarlo. De hecho, ya lo usamos, aunque no lo haya destacado. H transpuesta es lo mismo que H, es simétrica. El núcleo es simétrico. Por lo tanto, esto es lo mismo que 1 partido por N, X por H por X. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que esto es lo mismo que S? Es decir, en pocas palabras, ST es igual a S. Y esto en álgebra significa que la matriz S es simétrica. Entonces, tenemos varias cosas importantes para la matriz S. Primero,
que es una matriz semidefinida positiva. 2, que la matriz es simétrica. Y eso es muy importante para el álgebra lineal que podemos hacer con esa matriz y nos permitirá resolver un montón de otros ejercicios porque la matriz de covarianza es simétrica. Pero en principio eso lo sabíamos de siempre. ¿Por qué lo sabíamos? Porque si ustedes se fijan aquí arriba, cuando calculamos la matriz teórica, la covarianza de X1 X2 es lo mismo que la covarianza de X2 X1 y por lo tanto es simétrica. Todo lo que está arriba es lo mismo que está abajo, ¿no? Y por lo tanto es simétrica la matriz. Y eso es lo que acabamos de mostrar ahora, que S, que es el estimador de esa matriz teórica, también es simétrica en particular y satisface todas las propiedades que uno quiere. ¿Okay? Entonces esa es una de las cosas que uno en principio quiere que sea simétrica. Ahora, ¿para qué uno puede usar esto? Bien, porque hay algunos teoremas interesantes de álgebra que podemos utilizar con la matriz y que van a tener sentido en un ratito más, en principio, en general. Pero una de las cosas que me gustaría mostrar nada más es que... A ver, ¿cómo mostrarlo? Avancemos nomás. Por el momento dejemos lo que tenemos esas propiedades, que tenemos dos propiedades importantes, que S es simétrica y que S es definida positiva. La segunda cosa que yo quisiera hacer ahora o trabajar es, ¿qué tal si yo tengo una tabla de datos X? Que es, recuerden que la tabla de datos tiene N observaciones IP. Y yo quisiera transformar esta data, transformar la data entera, la completa, a una nueva tabla que tenga, por ejemplo, la forma X, N por Q. En vez de llamarle X, llamémoslo con otra letra. Una I mayúscula. Vamos a escribir una I como una I mayúscula. Pues. De que puede tener en principio las N observaciones, pero con nuevas variables Q. Repito, quiero transformar mi dato. Transformar. Es decir, a ver si me hago entender. Yo quiero sacarle todo el jugo posible a mis datos. Y una forma de hacerlo es transformar la data. Es decir, cambiar la data completamente. Y la puedo cambiar haciendo una transformación. Ya que tengo una matriz, quisiera transformarla en principio. Es decir, voy a hacer, por ejemplo, un cambio de variables. Antes tenía el conjunto de variables x1 hasta xp. Y ahora yo quiero transformar mis datos a un conjunto nuevo de variables, y1 hasta ip. Hacer una transformación de mis datos. Estas son las variables, la variable antigua, la variable x, y quiero pasar. ¿Qué es lo que significa esto que acabo de escribir ahora? Que ahora yo tendría, en vez de tener la tabla, tendría algo así como las variables i1, las variables i2, hasta la variable iq. Y aquí sería la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, la enésima observación de la variable 1, lo mismo acá. Pero acá sería la qésima, la observación número 1 de la variable q, la variable 2q y la variable nq. Es decir, ahora tengo una nueva tabla distinta. O sea, yo quisiera transformar mis datos a una... ¿Por qué yo quisiera hacer eso? Porque en principio me podría hacer que si yo transformo mis datos se vuelven más simples. Entonces, en principio yo quisiera transformar la data de manera simple, en general. ¿Okay? Eso es lo que me gustaría hacer. Perdón un segundo nuevamente, parte del problema siempre cae. Okay. Ya, ok. Entonces, repito, mi objetivo es transformar la data. Hasta ahora yo tengo algunas propiedades con S, algunas propiedades, sé cómo calcular el valor medio, etcétera, etcétera. Y ahora me gustaría hacer una transformación en particular. Voy a generar una nueva variable i, que va a tener q por 1. Le voy a aplicar, por ejemplo, una transformación que puede ser A, una matriz que va a ser algo así como Q por P, que se la voy a multiplicar a la variable P. Recuerda que es P por 1. Esta se llama matriz de transformación. Quiero transformar mis datos usando una matriz de transformación. Chicos, yo lo que les pedí disculpas al principio por la cantidad de teoría que tengo que pasar. Todas las cosas van a tener un sentido en un rato más. Son conocimientos que requerimos para poder trabajar con lo que viene, así que paciencia con la información que hay que tener.
Lo único que puedo decirles es que muchas de estas transformaciones, las fórmulas son las que nos interesan, porque después podemos incluirlas en un software como R o como Python, da lo mismo, y estas transformaciones van a ser, las hace el software, nada más. ¿Okay? Entonces, por eso, paciencia. Repito, mi objetivo ahora es transformar la data. Ese es el objetivo. Bien, si yo transformo mis variables así, ¿cómo se transformaría la tabla? Es decir, repito, yo quiero transformar usando una matriz A de aquí para acá. ¿Cómo puedo transformar de mi variable X a esta nueva tabla? Recuerden, mi tabla inicial era N por P. Ahora yo lo quiero transformar a una nueva tabla, tomando toda la data que teníamos en particular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos construir una nueva tabla, así, la tabla que tendría entonces en particular Q, N por Q, que es las observaciones nuevas. Pero ahora tengo que transformarla de una forma un poquito distinta. Tengo que tomar la data que teníamos antes, que recuerdan que tenía N por P, pero lo voy a multiplicar por la derecha por la transpuesta de la transformación. ¿Por qué tengo que multiplicarlo así? Para garantizar la dimensionalidad del problema. Es decir, recuerden que A transpuesta, y recuerden que esta es una matriz de Q por P, por lo tanto, esta es una matriz de P por Q. ¿Sí? Para que yo al multiplicarla con este me quede justamente N por Q, que es lo que yo requiero. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente, que si mis variables nuevas se transforman así, la tabla de observaciones asociada a cada una de las variables se transforma así. Y esto es importante. Porque repito que nosotros casi no tenemos que trabajar con esto, tenemos que trabajar con la tabla de números. Es decir, cualquier cambio de variables que yo haga significa que yo debo multiplicar por la matriz transpuesta por el lado derecho de la matriz que usé para hacer el cambio de variable. ¿Se entiende eso? Es decir, ¿no? Ya, ok. Tienen que diferenciar dos cosas. En particular, estas son mis nuevas variables. Mis nuevas variables son I1 hasta IQ. ¿Ok? Y estas, las antiguas variables son X1 hasta XP. Esas son mis antiguas. Yo quiero transformar mi problema a nuevas variables. Hacer una combinación de lineal, o porque eso hago una matriz, de forma que combine las antiguas variables para generar nuevas variables. Eso es. Mi pregunta es, ¿cómo cambia la tabla de observaciones de las observaciones que yo tenía de las antiguas variables, la X? Esa tabla es simplemente esta X que está acá. Cuando yo hago la transformación de las variables. Es decir, ¿cómo cambió mi tabla? ¿Cómo pasó mi tabla de la X a la Y grande? Si yo hice la transformación de mis variables antiguas a las variables nuevas usando A. Lo que yo estoy tratando de indicar, y ahora voy a explicar un poquito más en detalle, que para poder pasar a unas nuevas variables, todas mis observaciones que tenía antes debo multiplicarlas por todas mis observaciones, debo multiplicarlas por la derecha por la misma matriz que ocupé para hacer el cambio de variable, pero transpuesta. ¿Y eso para qué? Para poder garantizar la dimensionalidad de la nueva tabla. Es decir, si yo le digo cambia las variables a las variables nuevas I1, I2, I3, I4, ya, y yo tengo una matriz de, no sé, X1, X2, X3, X4 y quisiera transformarla. ¿Qué es lo que debo hacer con la tabla de observaciones? Con mis datos. Tomo mis datos, lo introduzco en forma matricial dentro de R y lo multiplico por la derecha por la transpuesta de la matriz que usé para cambiar las variables. A ver si con esto que viene ahora me doy cuenta un poquito, a ver si efectivamente se entiende lo que quiero decir. A ver si, por ejemplo, supongamos que I son mis nuevas variables y yo quisiera calcular el valor promedio de I. Usando la fórmula que teníamos arriba, tendría que ser 1 partido por n de la tabla I transpuesta multiplicada por esto. ¿Qué es lo que hice ahora? Usé la misma fórmula que teníamos para calcular las medias, que es la fórmula número 1 que tienen ustedes ahí, pero ahora con la nueva variable y con la nueva matriz que teníamos acá de datos. Esta es la matriz de datos, la matriz de observación. Entonces, esta es la forma de calcular el valor medio de I usando esto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué valor tiene este si yo conozco este? Recuerden cómo se calcula este. Este se calcula tomando 1 partido por n de X transpuesta multiplicado por Y. Este es
el valor promedio para las antiguas variables y este es el valor promedio para las variables, qué sé yo, ¿cómo se llama? Las variables nuevas. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar uno con lo otro? Bueno, como yo les decía, esta es la fórmula que relaciona una tabla numérica con otra. Reemplacémosla acá para ver la relación que hay entre esa variable, en esos promedios y los promedios de las antiguas variables. Si yo reemplazo acá, debo tener lo siguiente, ¿no? Me queda que I es igual a 1 partido por N, lo voy a repetir acá para que se vea bien, transpuesta por IN, de 1 partido por N, de aquí debo colocar X por A transpuesta, multiplicado. Lo que hice fue reemplazar esto aquí, por X transpuesta, todo eso multiplicado por Y. ¿Ya? Ahora, si yo calculo la transpuesta aquí, esta transpuesta, el resultado va a ser lo siguiente, va a ser igual a 1n, ¿sí? Me va a quedar, aquí se invierte, me queda A, aquí me quedaría ¿cuánto? X transpuesta por IN, ¿no? Pero Profesor, una pregunta sí, pregunta, sí. que me quedé un poco colgado en una parte más arriba, cuando ponemos en el valor promedio de I, es I, ¿sí? IN por I transpuesta, y esa I transpuesta tiene una flecha que viene de arriba. Es que lo que pasa es que esa I transpuesta es básicamente lo que estoy tratando de decir es que si yo transformo usando una matriz A las variables antiguas en la variable nueva, entonces la data asociada con la variable antigua se transforma a la data asociada con la variable nueva usando esta fórmula que está acá. Ya, o sea, I sigue siendo I, no es I transpuesta. No, por supuesto. Lo que pasa es que esta es la fórmula, estas dos fórmulas son la fórmula, la fórmula número 1 que ocupamos, digamos. ¿Sí? Por acá, a principio dijimos, ya, si yo tengo mi X transpuesta, disculpe, mi X, que es mi tabla numérica, ¿cómo puedo encontrar el valor medio? Bueno, tomo la transpuesta de mis datos, lo multiplico por este vector que es puro 1, y con eso puedo obtener mis valores medios. Ahora, yo tengo una tabla nueva, que son las Y. Si yo quiero calcular el valor promedio de las nuevas variables, lo que tengo que es aplicar la misma fórmula, pero solo cambié mis datos numéricos, porque mis datos numéricos ahora son esta I mayúscula. Y lo Perfecto. que quiero hacer es hacer lo siguiente: ¿qué relación existe entre este promedio y este promedio si yo sé que mis datos se transformaron de esta manera? O sea, repito, es una cadena de cosas. A ver si me logro hacer explicar. Yo sé que es difícil, no es pero cuando uno lo asume es rápido, pero además es importante. No sé cómo explicarle lo importante que es, porque después ustedes lo van a tener que hacer con R. Y por lo general la operación que hay que hacer con R es muy, muy sencillo. ¿Ok? Y lo que es muy sencilla la operación, pero no es fácil de entender, no quiere decir que es fácil de entender. Lo que es sencilla es que hay que multiplicar simplemente por una matriz todos tus datos por la izquierda, disculpe, por la derecha transpuesta, y con eso ya acá transformaste tus datos. Es decir, todas Profe, las formas... Sí, te escucho. a mí igual me queda como una duda respecto a eso, porque en teoría yo ya conozco esa A. Sí, esa A es algo que tú quieres... A ver, yo quiero encontrar una fórmula para transformar mis datos. Todo mi objeto después es encontrar un A bueno que me permite encontrar mejores datos a partir de los datos que ya tenía antes. No sé si me lo van a entender. Yo no tengo esa A. Yo lo único que sé que A es una matriz. Después voy a buscar una fórmula para tratar de encontrar un A que me transforme mis datos para que obtener ventajas de la transformación, para poder mejorar mi entendimiento de los datos. Puede ser que mis datos en la tabla con que esté no me aporte mucho, digamos. Pero repito, hasta el momento no sé lo que es A. A es genéricamente una matriz que me permite transformar mis datos. Y lo que viene después, que es lo que quiero mostrar, quizás no sé si alcanzo en esta clase, es que si yo me doy un A adecuado, mis datos se van a transformar de mejor manera y puedo sacarle más jugo a mis datos, o sea, puedo entender mejor de qué se tratan mis datos. ¿Sí? Entonces, pues lo que estoy haciendo es cómo encuentro las fórmulas requeridas para transformar mis datos, para después se la paso a R y transformo mis datos dentro de R, en principio. O sea, a la práctica yo no tengo que hacer estos cálculos enormes porque N puede ser, imagínense, N puede ser 3 millones de filas. Entonces no podría hacerlo a mano. ¿Está bien? Pero, profe,
Sí. Entonces, finalmente la fórmula que vamos a utilizar es la que está en la derecha, como ese Y Esta. grande igual X por A transpuesta. Todo lo que has dicho es 100% bien. Es decir, repito, yo en la práctica no tengo estas cositas tan bonitas como definidas mis variables. En la práctica lo único que tengo es esta X. Es decir, mis datos, son los que yo tengo. Ahora con ellos yo quiero jugar. Y efectivamente la fórmula que vale es esta, en principio. ¿Y por qué? Porque a partir de esta fórmula yo puedo transformar mis datos y después puedo usar las otras para hallar el valor medio, para hallar otras cosas. ¿Sí entienden, no? Pero en principio lo que dices tú es cierto, esa es la fórmula que a la larga yo necesito siempre. Es decir, la fórmula que transforma directamente las observaciones, no las variables. ¿Okay? ¿Se ve o no? ¿Se entiende lo que...? Repito, en la práctica yo nunca tengo... Un segundo que tengo nuevamente problema con la presentación. Un segundo acá. Se volvió a congelar la... Pero ahora viene. Parece que cuando escribo mucho, ni siquiera tanto, ok, se vuelve a congelar. Bien, lo que dice esto es cierto. En principio, repito, yo quiero hacer... Terminemos esto para volver a reforzar la idea. Lo que yo quiero es lo siguiente. Supongamos que ya yo transformé mi dato, ya está transformada a esta tabla I grande, y ahora yo quiero hallar el valor medio de mi nueva variable. Entonces ocupo la misma fórmula. Pero yo sé la relación que existe entre las observaciones nuevas y las antiguas. Simplemente tengo que multiplicar por la derecha acá. Lo reemplazo acá para ver cómo se relaciona el valor medio de mi nueva variable con los valores medios de las antiguas variables. Entonces, en lugar de esta y grande, reemplacé por la única cosa importante, que es esta, cómo se transformaron mis datos. Lo voy a reemplazar en la fórmula para encontrar alguna relación, repito, entre el valor medio de las variables nuevas y el valor medio de las variables antiguas. ¿Cómo debe suceder? Entonces, ¿qué es lo que hice? Reemplacé acá por esta fórmula y ahora veo qué resultado obtengo. Si ustedes se fijan, a calcular la transpuesta, si yo junto esto, lo junto con esto, justamente tengo el valor X promedio. Es decir, esto nos daría algo así como A multiplicado por X en general. Es decir, observamos que esta fórmula que está acá garantiza que mis vectores se transformen según la fórmula que yo quiero, que es esta. Esta es la fórmula de transformación de los vectores. Mis vectores medios se transforman así gracias a que mis observaciones se transforman así. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que, repito, como bien dice Camila, esta es la fórmula la más importante de todas. Yo puedo transformar mi tabla de datos usando cualquier matriz A y, por supuesto, la gracia es encontrar una buena matriz A que transforme mis datos de buena manera para poder mejorar el conocimiento e información que le voy a sacar a mis datos. Y lo que sí sé es que si yo transformo mi data, mis valores medios se van a transformar usando estas fórmulas de acá. ¿Bien? Eso es lo que uno dice. La otra cosa que uno puede decir, ¿cómo se transforma ahora si yo tengo las variables Y son nuevas? ¿Cuál sería ahora mi matriz de covarianza asociada a Y? ¿Y cómo se relaciona esa matriz de covarianza con las antiguas matriz de covarianza? Repito, si ya yo transformé mis datos, ahora tengo que encontrar valores medios, pero también tengo que encontrar la covarianza con mis nuevos datos. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para que transformar? Bueno, muy sencilla porque yo sé cómo se calcula SI, ¿no? ¿Cómo se calcula SI? Se calcula 1 partido por n de la nueva tabla de datos por h, que nunca va a cambiar, que es el núcleo, por esto. Esta es la fórmula para calcular la nueva matriz de covarianza. ¿Cómo se va a relacionar con la antigua matriz de covarianza? Yo sé cómo se transforman mis datos. Se transforman así. Entonces, donde quiera que está ahí, lo reemplazo por esto para poder ver cómo funciona. Me quedaría entonces 1 partido por n. Al interior tendría que escribir x, ¿no? Por multiplicado por a transpuesta, porque eso es lo que sería la y, todo multiplicado por h. Y acá tendría que escribir x por a transpuesta. Eso es lo que tendría que escribir. Bien, entonces acá uno puede calcular la transpuesta. Me quedaría, recuerden que la transpuesta es cambiar esto, me va a quedar a multiplicado por x transpuesta, multiplicado por h, multiplicado por x, multiplicado por a transpuesta. ¿Bien? Pero si yo junto esto, lo junto con esto, obtengo justamente
que esto es lo mismo que escribir A por SX por, ¿verdad?, por A transpuesta. Y ya obtengo una fórmula de cómo cambia. Resumamos un poquito las fórmulas porque puede ser un poco más, se ve largo, pero no es tan largo. Ya, primera cosa, como formulario, ¿no? Formulario hasta ahora, para poder resumir. Bien, primera cosa, el X medio se calcula así. A ver, ¿cómo se calcula? Ustedes me dicen cómo se calcula. 1 partido por n de, ya, ahora sí, de X transpuesta, X grande transpuesta, multiplicado por este símbolo. El S, ¿cómo se calcula el SX? Se calcula 1 partido por n de X multiplicado por H por X. Si yo transformo la variable o la nueva variable, A y X, entonces el I promedio o el I medio se calcula haciendo esto. Mis datos se transforman de la manera siguiente, haciendo esta transformación. Mis datos quiere decir que la matriz de datos nuevas se transforma usando la antigua multiplicada por la derecha por A transpuesta. Eso es. Y ese I se va a relacionar con SX tomando simplemente A por la S antigua multiplicada por la transpuesta. Eso es lo que sería en principio. Profe, ¿Sí? ¿puedes subir un poquito para alcanzar a anotar todo? ¿En el formulario? Ya. Ese es el resumen de todas las fórmulas que hemos hecho. No hemos demorado 1.000.000, pero en general esa es la fórmula que uno necesita trabajar y que la tienes y repito, el cuento ahora es elegir una buena transformación A, hacer transformaciones de mis datos y tratar de sacar la mayor información posible de mi estructura de datos usando alguna de estas fórmulas. Ya, repito, hay dos características que son muy importantes, que es la media y la covarianza. Media y covarianza son las importantes, más las transformaciones que puedo hacer. Si en principio tengo la media, la covarianza y la transformación de mis datos. Y la fórmula que es importante es esta porque es la que permite pasar de una tabla de números o una tabla de observaciones a otra tabla de observaciones. Ahí me dicen cuando estén listos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Bien. Vamos entonces a continuar con un poquito de más fórmulas, pero sorry. Ese es un tema interesante. Por ejemplo, vamos a hacer una... ¿Qué tal si yo hago la siguiente transformación? Hasta ahora va a parecer un poco raro, pero después lo voy a mostrar que sí funciona. ¿Qué tal si yo invento mi A ahora? Voy a tomar como ejemplo número 1. Ejemplo 1. ¿Qué tal si yo hago una A, me invento una A que sea igual a S, pero a la menos un medio? Es decir, tomar una matriz, y ustedes me pueden decir que esto es muy raro, ¿no? Tomar una matriz y elevarla a la menos un medio. ¿Saben lo que significa elevarla a la un medio, por ejemplo? Es como sacar la raíz cuadrada de una matriz. ¿Alguna vez han calculado la raíz cuadrada de una matriz? No. No. Ya, ok. Por el momento créanme que lo puedo hacer, ¿no? Y les voy a mostrar en unos minutos más, antes de que termine la clase, cómo yo puedo calcular no solo la raíz cuadrada, sino cualquier cosa de la matriz, no solamente en principio. Pero usando las fórmulas que tenemos arriba, si yo fuese capaz de calcular la raíz cuadrada de la matriz, más que nada es la raíz cuadrada de la inversa de la matriz, por eso el signo menos que está ahí, ¿no? El signo menos corresponde a la inversa de la matriz y después calcular la raíz cuadrada. Entonces, imagínense que yo logré hacer eso, y eso va a ser mi A. ¿Cómo se transformaría mi tabla de datos y mis matrices en general? Por ejemplo, mi pregunta es, ¿cuál sería? Voy a tomar que Z es igual a S a la menos un medio multiplicado por X, porque recuerden que esta es mi matriz A, y es Z en vez de Y va a ser mis nuevas variables. Estas son nuevas variables. ¿Ya? Y estas son las antiguas variables. Antiguas variables. Y a mí se me ocurrió empezar a trabajar con una transformación A, porque como les decía anteriormente, la gracia de todo esto es encontrar una buena transformación que haga las cosas más simples, entre comillas, ¿no?
Y supongamos que por alguna razón, repito, yo soy capaz de calcular la inversa y calcularle la raíz cuadrada de la matriz. Vamos a suponer que yo lo puedo hacer. ¿Cuál sería la matriz SZ asociada a la matriz de covarianza asociada a la nueva variable? Bueno, tenemos una fórmula acá. Esa es la fórmula. ¿Sí? La fórmula que relaciona la matriz de covarianza de la nueva variable respecto a la antigua. Bueno, calculémosla usando esa fórmula. ¿Quién es A en nuestro caso? Es S a la menos un medio, ¿no? ¿Quién es S? Recuerden que es S, voy a tomar SX para que se den cuenta que esa es la variable antigua. Ese no es un S arbitrario, es el S es la matriz de covarianza de X, a la cual le llamamos la inversa y después le sacamos la raíz cuadrada. Eso es lo que significa esto. Entonces sería, aplicado acá, me quedaría SX, ¿no? Y acá por SX a la menos un medio transpuesta, ¿sí o no? Lo que hice fue aplicar la fórmula que teníamos de arriba. Okay. Y eso es lo que hicimos arriba. Bien, primero recuerden que la matriz S es una matriz simétrica. La matriz inversa de una matriz simétrica es también simétrica. ¿Okay? Por lo tanto, esta transpuesta se invierte, y, es decir, la transpuesta de esta matriz sigue siendo la misma matriz que está ahí. Es decir, y eso lo podemos probar también en un ratito más cuando le explique cómo puedo calcular la raíz cuadrada. Lo que sí puedo decir que SX es una matriz simétrica, por lo tanto, esto va a ser lo mismo que escribir S a la menos un medio X por SX por S a la menos un medio X. Y si ustedes se fijan haciendo esto, en particular, cuando yo hago esto, me va a quedar simplemente la identidad. ¿Por qué la identidad? Porque está a la menos un medio, a la menos un medio. Este con este me va a quedar un medio y este un medio se va a cancelar con este, va a ser un medio, los índices arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 0 elevado a la 0, por lo tanto el resultado es una matriz que es la identidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, ok, repito, todavía yo no les he indicado cómo yo puedo calcular la raíz cuadrada, pero supongamos que yo lo puedo hacer. Ya, lo que sí puedo indicarles es lo siguiente, ¿qué yo gané con esto? Que antes yo tenía una tabla numérica de X, cuya covarianza era SX, y recuerden que la covarianza SX corresponde a qué cosa? A las varianzas, ¿no? De la X y a las covarianzas de X1 con X2, etcétera, 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 ¿no? Ok. Ahora, en la nueva variable Z, mi matriz SZ coincide con la identidad. Es decir, ahora tengo unos y ceros en todas partes. Quiere decir que esta Z tiene una gracia en particular, que todas sus varianzas están normalizadas, es decir, las varianzas de la variable cualquier Z va a ser siempre igual a 1. Las varianzas están normalizadas, simplemente, y las covarianzas de ZI con cualquier otra va a ser 0, siempre y cuando I sea distinto de J. Es decir, tenemos ahora una matriz de covarianza que está normalizada o estandarizada. Y eso es lo que se hace cuando uno quiere estandarizar la variable. ¿Cómo uno estandariza o escala una variable? Simplemente la divide por la varianza o por la desviación estándar. Y la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la covarianza. ¿Se entiende, no? Entonces, no sé si logro entender, pero la diferencia con lo que uno hace, no sé si lo han visto en estadística, pero lo que se llama el Z-puntaje, o el puntaje Z, no sé cómo le dicen. Yo tengo una variable aleatoria B y yo la quiero estandarizar. ¿Cómo la puedo estandarizar? Bueno, la forma es tomando X, restándole el valor promedio y dividiéndole por sigma. No sé si recuerdan eso, de estadística. ¿Quién es sigma? En realidad, sigma cuadrado es la varianza de la variable X. Por lo tanto, esto que está acá es la raíz cuadrada, ¿no? Esto es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en pocas palabras, X menos X dividido por la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? La varianza en principio es lo que tenemos acá abajo. Entonces, eso es justamente lo que hemos hecho aquí arriba. Hemos dividido por la raíz cuadrada de la varianza, salvo que ahora lo hago para un vector en vez de para una sola variable. Y en lugar de dividir por una varianza en particular, por la raíz cuadrada de la varianza, divido por la raíz cuadrada de la matriz de covarianza. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, ¿para qué me sirve esta transformación? La primera transformación que se me ocurre es estandarizar las variables. Y para estandarizar las variables, la matriz que utilizo es simplemente multiplicar por la inversa
de la covarianza y sacarle la raíz cuadrada a la inversa de la covarianza. ¿Se entendió? Lo que no sé todavía, repito, me comprometo ahora, y que es la última parte, los 7 minutos que me quedan de clase, explicar cómo le puedo calcular la raíz cuadrada a una matriz. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, repito, ese es un ejemplo, no es el único, de hecho es el más tonto, entre comillas, ¿no? O sea, es el más lógico, no más tonto, sino el más lógico. Yo quiero estandarizar mis variables. Y todas mis variables yo las puedo estandarizar simplemente multiplicando por el inversa, o sea, por esta matriz, por esta transformación. Ok, entonces, para poder encontrar la raíz cuadrada de una matriz, tengo que explicarle un teorema que se llama teorema espectral del álgebra lineal. No sé si alcanzo, voy a seguir en la próxima clase, porque el teorema espectral tiene más alcance que poder sacar la raíz cuadrada. El teorema espectral dice así, ¿no? Particular. No sé si alguna vez han escuchado el teorema espectral del álgebra lineal o no. ¿No? Ok. El teorema dice lo siguiente. Bien, sea A una matriz simétrica definida positiva. ¿Sí? Recuerden que nuestra matriz S es definida positiva y es simétrica, por lo tanto, este teorema se le puede aplicar a la matriz de covarianza fácilmente, ¿no? Voy a dar una definición como alternativa de lo que significa una matriz simétrica, disculpe, una matriz definida positiva. ¿Qué es una matriz definida positiva? Bueno, una matriz definida positiva hasta ahora era que si yo tomo cualquier A perteneciente a los reales P y tomo, por ejemplo, A transpuesta multiplicada por A, entonces esto va a ser siempre mayor que 0. Esa es definida positiva estricto. Tiene que ser, si fuese mayor que 0 es definida positiva, si no tendría que escribir semidefinida positiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es una definición. Pero esta es una definición poco práctica porque tendría que probarlo para cualquier A en particular. Es poca práctica esta definición. Para cualquier A perteneciente a RP en particular. Entonces, hay una definición más interesante que es básicamente lo mismo. Entonces, paro un momentito el teorema y vengo acá una definición importante. A es para poder seguir con el teorema, es una matriz definida positiva si todos sus valores propios son positivos. Eso es. Y la pregunta es, ¿se recuerdan lo que son los valores propios? Ok. De álgebra lineal. Entonces, por eso me complico. Ya no importa, pero me demoro entonces demostrando el teorema, pero lo escribo primero y después profundizo en la próxima clase, ¿ok? Bien, sea una matriz simétrica definida positiva. ¿Qué significa que sea definida positiva? Que todos sus valores propios son positivos, básicamente. Bien, en ese caso, bien, se cumple entonces. Se cumple. ¿Qué? 2 puntos. A multiplicada por, y explico con detenimiento qué es esto después, un segundito, A es una matriz de P por P. Tengo que acordarme un poquito del orden de las matrices, ahora lo voy a trabajar. Ya, A es la siguiente. Yo puedo decir que A se puede escribir de la forma siguiente, como P, y explico qué cosa es P, lambda multiplicado por P transpuesta. Donde P es la matriz cuyas columnas son los vectores propios de A, y lambda es una matriz diagonal
con los valores propios de A en dicha diagonal, en la diagonal. Okay, en la diagonal. Y en pocas palabras, esto es el teorema espectral. El teorema espectral, adicionalmente, escribo acá, sigo aquí el teorema espectral porque me puse una definición en el camino y me enredé. El teorema espectral permite hacer lo siguiente, que A a la alfa, cualquiera sea hasta alfa perteneciente a los reales, entonces si yo elevo A a la alfa, entonces puedo calcular esta exponenciación usando esta fórmula. Esta es la segunda parte del teorema espectral. Por supuesto que si lambda, ¿quién es lambda? Lambda es una matriz diagonal que tiene puro cero en todas partes, fuera de la diagonal, acá sería 0, lambda 2, etcétera, 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 lambda p, donde lambda p, disculpen, donde lambda 1, ya, qué bueno, qué bueno, me alcanzó para terminar la clase. Donde lambda 1, lambda 2, etcétera, 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 lambda p son los valores propios de A. Ya, entonces en pocas palabras, cuando yo calculo e elevado a la alfa, es como tomar cada uno de esos valores propios y elevarlo lambda p. Entonces, por supuesto que si yo tengo A elevado a la 1 medio, es decir, calcular la raíz cuadrada de una matriz A, entonces yo podría simplemente tomar esta fórmula que está acá y simplemente tomar P lambda elevado a la 1 medio multiplicado por P transpuesta, o lo que es lo mismo sería P por lambda, la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada de lambda 2, etcétera, etcétera, hasta lambda P raíz cuadrada y 0 y 0. Pero esto solo tiene sentido si la matriz A fuese definida positiva. Y una matriz A es definida positiva si todos sus valores propios son positivos. Si sus valores propios fuesen negativos, entonces no podría calcular la raíz cuadrada acá y por lo tanto no estaría definido. Y esto se parece mucho a los números en particular. ¿Por qué? Porque yo no le puedo calcular la raíz cuadrada a un número negativo. En el lenguaje de matrices, yo le puedo calcular una raíz cuadrada a la matriz A siempre y cuando A fuese definida positiva. Si A es definida positiva, significa que ahora está definida digamos, el cálculo de la raíz cuadrada usando estas matrices P, y esas matrices P están formadas por los valores propios, por los vectores propios asociados a los valores propios de la matriz. Entonces, dejémoslo hasta acá. Yo sé que ha sido como medio abstracto hasta ahora y llegar a una cosa práctica todavía no se ve, pero prometo en la próxima clase que veamos cómo prácticamente esto va a ser la resolución de muchos de nuestros problemas de análisis de datos. Es decir, haciendo una transformación de los datos, puedo jugar con lo que quiera. Puedo transformar mis datos y convertirlo en algo más sencillo. ¿Ok? Entonces, dejémoslo hasta acá. ¿Alguna me da como miedo preguntarle la duda? ¿Ok? Entonces, chicos, para la próxima clase sería como muy conveniente que pudieran echar una miradita a qué significa valores y vectores propios de una matriz, si es que no lo tienen claro. Si lo tienen claro, estupendo, eso nos ayudaría muchísimo, porque igual podemos calcular esto rápidamente. Afortunadamente, R tiene una cosa, ahí termino, que si yo le coloco eigen, así, este vector, disculpa, este comando, y le doy la matriz, me arroja todo lo que quiero. Entonces, no lo tengo que calcular, lo va a calcular R, pero tengo que saber qué estoy calculando. Entonces, por eso no es un drama hacerlo a mano, sino el problema es saber qué fórmula voy a colocar. ¿Ok? Ya, eso hasta ahora. Si hay alguna duda, pregunta, etcétera. ¿No hasta ahora? Ok, entonces para el próximo martes, ¿no? Habíamos dejado, ¿no? Bien. Sí, Nos vemos entonces. martes. Nos vemos Genial. entonces. Chao, ¿Nos chao. vemos el jueves? El jueves sí, por supuesto, sí. De verdad me pido disculpas, pero
estábamos enredados justo con el paper, aunque no que estábamos peleados por subir el tema y estábamos muy complicados con el tema, por eso tuvimos que suspender la clase, aunque no queríamos. Entonces el jueves sí, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo jueves. Chao, chao. Yo creo eso. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.